Buenos días, bendiciones abundantes del Ministerio Vida Nueva. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios por a todos aquellos que cada mañana, cada domingo nos siguen en las redes sociales. Comparta, por favor. Hay personas que tienen su estado lleno de un montón de propaganda, pero no comparten ni nuestro evento, ni la palabra que tenemos, no comparten nada. Otra gente que no es de aquí lo comparte, lo hemos visto, lo comparte, y le agradecemos mucho que siga compartiendo cada paso de nuestra vida. Hoy es un día en que Dios puede traer un de repente sobre nuestra vida. Hoy es un día en que, si nosotros queremos, podemos dar un giro de 180 grados, cambiar de rumbo, cambiar de dirección y hacer lo que Dios tiene predestinado para nuestra vida. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y agradecemos de nuevo a cada persona, usted que está allí, usted que cada domingo está allí, usted que aún después del mensaje sigue viendo y compartiendo. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice esta bendita e infalible palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes juntos. Di conmigo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué pasó? Dice la palabra. Y de repente vino, ¿de dónde? Del cielo un estruendo como un viento recio. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu grande amor, por tu eterna paz, por tu infinita misericordia, por tu verdad a nuestra vida. Gracias por cada persona, Dios de la gloria, que trae bendición a nuestras vidas. Gracias por cada persona, Señor, que necesita una palabra de vida, una palabra que cambie, que transforme, que renueve, que pueda restaurar su vida. Una palabra que pueda traer sanidad a su cuerpo, a su área emocional. Una palabra que pueda dar un giro de 180 grados y cambiar de rumbo y de dirección. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor si se lo vas a dar, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un de repente es algo improvisado, algo que cae de sorpresa, como cuando a usted le visita a alguien, ¿no? De sorpresa, y usted le dice: ¿por qué no me avisaste que venías? Eso es algo que te cayó de sorpresa, algo que sorprendió, que te sorprendió, alguien que te cayó ¿cómo? De repente. Dice esta bendita infalible palabra de nuestro Dios que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y que toda la casa llenó en donde estaban aquellos. Voltea a ver al que está a tu lado, dile: abre tu corazón, busca tu intimidad con Dios, porque es posible que un de repente venga sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tu cuerpo. Esa sanidad en tu cuerpo de repente puede venir en el nombre precioso de Cristo Jesús, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo gloria, trayendo gracia, trayendo justicia a nuestras vidas. Muchas veces hay tantas personas que ya no oran. Otra vez me decía unos pastores que yo oro y no me pasa nada, no acontece nada. Y yo le digo: sigue orando, porque un de repente vendrá sobre tu vida y te sorprenderá. ¿A cuánto les ha sorprendido un de repente? Que muchas veces que estás orando y parece que nadie te escucha, parece que hay silencio en el cielo, parece que estás en un desierto, pero de repente viene la bendición sobre tu vida. Cuando alguien decía que ya no había bendición, que no había salvación, que no había libertad, que ya no tenía esperanza, de repente viene la bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Un de repente cambia tu historia. Dile al que está a tu lado: un de repente puede cambiar tu historia. De repente para bien o un de repente para mal. Muchas veces de repente cambia la historia de alguien, de un matrimonio, de una familia, en un trabajo, en un negocio, en una empresa. En un de repente, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos,
todo puede cambiar. Dile al que está a tu lado, un de repente puede cambiar tu vida para bien. Dios obra cuando tú piensas que no te escucha. Dios obra cuando se queda en silencio, dice la palabra. Que cuando Él se encuentra en silencio y tú estás orando y a ti parece que nada te está pasando, dice la palabra que está obrando para bien sobre tu vida. Ahora dile al que está a tu lado, no intentes ayudar a Dios para tu bien. Hay gente que quiere ayudar a Dios para su bien y Dios no necesita nuestra ayuda. Porque si tu determinación que has vivido hasta hoy estuviera al 100, no necesitarías la ayuda de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu familia hoy? ¿Cómo están tus finanzas hoy? ¿Cómo está tu matrimonio hoy? ¿Cómo está la vida de tus hijos hoy? Es el resultado de la determinación que usted y yo hemos tomado. Pero un de repente puede cambiar la historia de tu vida. Muchas veces decíamos, cuando Dios obra, es cuando usted y yo estamos pensando que ya no vendrá la bendición sobre nuestra vida. En Habacuc capítulo 2, versículo 3, hay una palabra de la palabra profética de la visión que Jehová le habló a Habacuc. Dice la escritura, Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice así: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá. Lea conmigo esta parte. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Dice el verso 4. He aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Jehová le habla al profeta Habacuc y le está diciendo, aunque tardara, tú espéralo, porque sin duda vendrá. Dile al que está a tu lado, el que te prometió, el que te profetizó, el que habló a tu vida, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho, lo va a hacer. Dice esta palabra, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escucha el verso 4. He aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? Son los que se mantienen vivos por la fe. Son los que dicen, algo va a pasar en mi vida. Son los que le llaman a un amigo y le dice, amigo, ayúdame a orar. Estoy en un problema. Son los que se acercan a alguien y le dice, hermano, ayúdame a orar. Algo está pasando en mi vida, en mi casa, en mi familia. Ayúdame a orar. Dice la palabra, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá. Un de repente puede cambiar el rumbo de tu vida, de tu casa, de tu familia. Ese de repente de Dios que viene cuando permaneces en fe y en obediencia. ¿Cuándo viene el de repente de Dios? Cuando usted y yo permanecemos en fe y permanecemos en obediencia. Y aun cuando muchas veces no permanecemos en obediencia, dice la palabra que la misericordia de Jehová, ¿qué hace? Se extiende y te alcanza. Voltea a ver al que está a tu lado. Te conviene permanecer, esperar en fe y en obediencia, porque la bendición te va a alcanzar. La bendición va a venir sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Va a venir un de repente que va a cambiar toda la historia de tu vida. A muchos para bien, a otros para mal. ¿Para quién es para mal? Como dice la palabra, aquel cuya alma que no es recta y se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, por eso es que estás vivo. Vamos, dilo, pero dice lo que te lo crea. Dile, por eso es que estás vivo. Por eso es que no te ha llevado el diablo todavía. Porque la misericordia de Dios está extendida sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Hay una misericordia. Por eso dice la palabra en el libro de Lamentaciones, cada mañana son nuevas sus
misericordia. Usted no ha despertado de dormir y el Padre ya tiene preparada para ti una bendición. Usted todavía no se ha bajado de la cama y el Padre ya tiene preparada la bendición para su vida. Cada mañana hay algo nuevo para ti. Espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque tardare, espéralo, porque llegará a ti. Así que vendrá un de repente, una respuesta a tu oración. ¿Cuántos necesitan un de repente en su vida? ¿Sabes quién necesita un de repente? Aquellos que dicen: es que ya no puedo más, es que ya no aguanto más, es que ya he hecho esto, es que ya he hecho aquello, es que ya había un médico, es que ya había un abogado, es que ya había Aquellos necesitan que un de repente venga sobre su vida y cambie el entorno de su familia. Dice la palabra en el Salmo: qué bueno y delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. Si es bueno que habitemos en armonía, ¿cuánto no mejor será que habites en tu familia? ¿Cómo? En armonía. ¿Con tus hijos cómo? En armonía. ¿Por qué? Di conmigo: porque allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Muchas veces en nuestra vida estamos esperando que Dios nos bendiga. Muchas veces en nuestros corazones estamos esperando bendición para nuestra casa, para nuestra familia, para nosotros, pero no estamos viviendo en armonía. La armonía, la paz que sobrepasa todo entendimiento, prepara la atmósfera para que la bendición del Padre venga sobre tu vida y de repente te sorprenda. Amén. Así que de repente va a venir la respuesta a esa oración que has estado haciendo por tanto tiempo. ¿Cuántos tienen una oración que han estado clamando, intercediendo y todavía usted no ve claro? Dile al que está a tu lado: yo creo que necesito un de repente. Su palabra dice que lo que has pedido en lo secreto, Dios te lo va a recompensar. ¿Dónde? En público. Quiere decir que voy a estar sumergido en lo secreto, clamando, intercediendo, pero que Dios tiene preparada de repente una bendición públicamente, para que tus enemigos vean que el Dios de la gloria está sobre ti, para que tus enemigos vean que el Dios de la gloria sigue guardando tu vida. En Hechos capítulo 16, versículo 26, hay una palabra que todos conocen. Es la historia del apóstol Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, porque dice la palabra que entrando Pablo por la ciudad había una muchacha que se dedicaba a la adivinación, una bruja. ¿Cuántos han consultado brujos? 1, 2, 3, 4. Todavía huelen a albahaca. Y dice que entrando Pablo por la ciudad, una muchacha comenzó a gritar: he ahí viene un hombre, hijo del Dios Altísimo. Y esto parecía bien, di conmigo, este elogio parecía bien. ¿Era verdad que Pablo era hijo del Dios Altísimo? Sí. ¿Era verdad que era un hombre santo? Sí. Pero ese elogio quería desviar la voluntad. O vamos a regresar un versículo, a ver unos versículos atrás. El versículo, si lo tienes ahí. No, un poco más atrás, por el versículo 10 creo. Lo leemos rápidamente. Adelante. Y ahorita le digo. No, un poco más adelante. Es que eso no lo tengo. Más adelante. Si lo puedes leer ahí, lo puedes ver cuando dice la palabra que una mujer le gritaba: y aquí el hombre de Dios Altísimo. ¿Qué verso? ¿En qué verso? 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Siguiente. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, era más abajo. Bueno, lo leemos, está bien también. Diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad
y entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Verso 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí está, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiente. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Siguiente. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y miren lo que sucede, verso 19. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué pasa? Alborotan nuestra ciudad. 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22. Y se agolpó el pueblo y contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, y ordenaron azotarles con vara. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Verso 24. En cuanto recibieron este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró a los pies en el cepo. 25. Pero a medianoche, di conmigo, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente. ¿Qué vino? Di conmigo, entonces de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A Pablo lo meten en la cárcel por liberar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. ¿Cuántos han ido con las mujeres que tienen espíritu de adivinación? Esas que le leen las cartas y dicen: a ver, dime si me engaña mi marido o no. ¿O qué otra cosa pueden preguntarle a una mujer que lee las cartas? ¿No? Dice la palabra que cuando Pablo le dijo: en el nombre de Cristo Jesús, o de Jesucristo, echó fuera ese espíritu, y sus amos se molestaron porque les dejaba buenas ganancias. Usted sabe que cuando la gente está desesperada, le gusta mucho consultar lo oculto. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio de ir a lo secreto y doblar sus rodillas. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no sabes, que tú no entiendes. Entonces muchas veces prefieren ir con una persona de este tipo. Pablo y Silas están en la cárcel, lo meten hasta el fondo, más adentro, dice la palabra. Le ponen cadena en los pies y en las manos. Pero a la medianoche, dice la palabra, que ellos comenzaron a cantar. Pablo y Silas son azotados, golpeados, maltratados. Hoy serían tableados, ¿no? Y dice la palabra que estando todos heridos en la cárcel, y no solo entre la cárcel, sino estaban con cadenas. Y le dice Pablo a Silas: oramos. Y Silas le dice: bueno, ora tú y yo canto, ¿qué te parece? Dile al que está a tu lado: cuando la convicción está en tu corazón, no importa la circunstancia que tú estés viviendo. Pablo no dijo: ¿para qué vamos a orar? Silas no dijo: ¿para qué vamos a cantar? Si mira cómo nos tiene Dios. Estamos trabajando en su obra. Estábamos haciendo milagros y mira dónde nos tienes. Esa sería la mentalidad de un hombre inmaduro espiritualmente. Esa sería la mentalidad de una persona que no ha confiado en Dios al 100%. Pero dice la palabra que ellos comenzaron, Pablo orando y Silas cantando.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Dile al que está a tu lado: mientras tú tienes tu boca callada, la cárcel no se va a abrir. Mientras tú sigas con tu boca cerrada, las cadenas no van a caer. La bendición no se va a acercar a tu vida. Mientras mucha gente sigue ignorando que hay un poder, una llave en tu boca cuando oras, cuando clamas, muchos están callados. Y dicen, como dijo aquel: así nací, así me moriré. Pero en este tiempo en que todo el mundo tiene conocimiento de la palabra por las redes sociales, por la televisión, por la prensa, por donde quiera tienes conocimiento de la palabra, usted debería ser un Pablo o un Silas para que venga un de repente sobre tu vida. ¿Cuándo vino el de repente sobre la vida de Pablo? Cuando estaba en la noche más oscura de su vida. ¿Cómo sabemos que estaba en la noche más oscura de su vida? Léeme el versículo 27. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, mira. Él entonces, pidiendo ¿qué? Luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30 dice: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En la noche más oscura de la vida de Pablo y de Silas, viene un de repente, un terremoto se escucha, dice la palabra, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se abren. Di conmigo: un terremoto puede abrir una cárcel, pero no puede quitar una cadena. Dile al que está a tu lado: ya no te quedes callado. Clama en lo secreto. Grita en lo secreto. Gime en lo secreto. La palabra dice que Él no desprecia un corazón, ¿cómo? Contrito y humillados. Hay mucha gente que nos pide oración. Hay otros que dicen: ayúdanos a orar. Hermano, ayúdenme a orar. Estoy orando, estoy clamando, estoy intercediendo. Dile al que está a tu lado: vendrá un de repente sobre tu vida si tú abres tu boca. Mientras sigas con la boca callada, pensando en la inmortalidad del cangrejo, que si tiene sangre azul o sangre roja. ¿Qué color tiene la sangre del cangrejo? Por fuera está azul. Por dentro la sangre es blanca, ¿no? Vamos a preguntar, el doctor va a decir que no soy biólogo. Entonces, dile al que está a tu lado: ya es tiempo de que abras tu boca para que salgas de aquella cárcel, de aquella prisión. No sé qué es lo que te tiene encarcelado, no sé qué es lo que te tiene prisionero, no sé qué cosa es aquello que no te deja avanzar, no sé qué cosa es aquello que no te deja vivir en paz, pero yo te digo: haz lo que hizo Silas, haz lo que hizo Pablo, y de repente, toca el hombre que está a tu lado, dile: de repente vendrá una bendición sobre tu vida. De repente se abrirán las cárceles que te tienen cautivo. A lo mejor tienen cautivo tu pensamiento, tu entendimiento, tu espíritu o tu alma. Pero de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Imagínate esta escena. Pregúntale al que está a tu lado: cuando estás en una circunstancia como esta, ¿tú qué haces? ¿Qué hacemos? Seamos realistas. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en circunstancias adversas a nuestra vida? Algunos salen por la puerta falsa. Otros salen a distraerse. Muy pocas personas entran a lo secreto. Doblan sus rodillas y le dicen: papá, ayúdame. Aquí estoy.
límpiame, cámbiame, renuévame, transfórmame. Pocas personas hacen eso. Cuando ellos oraban y cantaban, de repente vino ese gran estruendo, ese terremoto, y donde se manifestó la gloria del Padre sobre su vida. Cuando adoramos en medio de la prueba, vendrá un de repente. Dile al que está a tu lado, ora en medio de la prueba. Alguien dijo un día, pastor, ¿cómo voy a orar en medio de la prueba? Si la palabra dice que Dios es más grande que todas tus necesidades, que todas tus angustias, que todos tus dolores, ninguna circunstancia debe quitar el amor de Dios en tu corazón. ¿O sí? Te lo demuestro. Levanten todos los padres y las mamás que han tenido algún problema muy grande. ¿Y ese problema te ha quitado el amor por tus hijos? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la circunstancia que estoy viviendo con el que yo ame a mi familia, con el que yo ame a mis hijos. Si Dios fuera el número uno en nuestra vida, ninguna circunstancia, por eso el salmista decía, caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, pero a mí no van a llegar. A mí no van a llegar. Oye, pero es que mira que están diciendo que a mí no van a llegar. Oye, a mí no van a llegar. La palabra dice, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Si tú crees en su palabra, a ti no va a llegar. Si tú crees en su palabra que él te va a levantar, te va a levantar. La palabra dice, a él correrá el justo y el justo será como levantado. Dile al que está a tu lado, tú vas a ser levantado. Tú vas a ser levantado. Entrégate a Cristo, rinde tu vida a Cristo. Dile, Señor, levántame. ¿Qué tienes? No sé qué tengas, pero cualquier circunstancia espiritual, emocional o física, Dios te va a levantar. Viene un de repente sobre tu vida. Di conmigo, el de repente resuelve mi problema. El de repente cambia el entorno de mi vida. Viene un de repente para salvación sobre tu vida y sobre tu casa. Muchas veces hemos estado orando y clamando por nuestra familia y quisiéramos nosotros que de la misma forma en que nosotros, Cristo nos alcanzó, muchos quisieran que alcanzara nuestra familia, que cambiara su forma de pensar y de vivir. Pero muchas veces a nosotros mismos no hemos podido cambiar la forma de pensar y de vivir. ¿Por qué cree que hay tanta gente amargada dentro del evangelio? Porque no han nacido de nuevo. Porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú conoces a alguien que está amargado y se dice que es hijo de Dios, no le creas. Porque su palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios no tardará, llegará en el momento que usted y yo lo necesitamos. En Isaías 48, versículo 13, en la nueva versión internacional, NBI, dice, desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismo las di a conocer, actué. ¿Ya están ahí? ¿Cómo dice? Es versículo 3, 48:3. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. ¿Cómo dice? Actué de repente y se hicieron realidad. Dile al que está a tu lado, Dios va a actuar de repente sobre tu vida. Dice esta palabra, hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace? Mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad sobre tu vida.
Todo aquello que tú dices, es que me dieron una palabra y esa palabra no se ha cumplido. Eso es lo que dice esta palabra. Hace mucho tiempo te dije. Hace mucho tiempo te dieron la palabra. Pero si tú te atreves a creer, aquel que hizo los cielos y la tierra, vendrá un de repente, actuará de repente y esa palabra se hará realidad en tu vida. La palabra que leímos anteriormente dice que el carcelero de Filipo le dijo a Pablo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo él? Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. A veces nos preocupamos. ¿Cuántos se preocupan por sus hijos? Preocúpate en lo secreto. Dobla tus rodillas en lo secreto y dile: Padre, te encargo a mi hijo te encargo a mi hijo Pancho, te encargo a mi hija Chencha. Padre, cuídalas, guárdalas, protege, no permitas que ninguna arma forjada venga en contra de ellas, que caigan a su lado, mira a su diestra y 10,000, pero que no le toquen, que no lleguen a ella. Tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que le guarda, de los que le temen, los guarda y los defiende. Dile al que está a tu lado: habla su palabra. Habla su palabra. Si no tienes nada bueno que hablar, no hables, cierra tu boca. Pero si hay una palabra en tu boca, suelta esa palabra, que esa palabra no volverá vacía. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No va a volver a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero en fe y en obediencia. ¿Lo que yo quiero en qué? En fe y en obediencia. Porque hay gente que habla la palabra, pero ni tienen fe, ni están caminando en obediencia. Y por eso no pasa nada. No, Señor, que así dice tu palabra. Así dice su palabra. Pero tú no la estás guardando. Pero tú no la estás obedeciendo. Y a su nombre. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé. Yo mismo las di a conocer, dice el Señor. Actué de repente y se hicieron realidad. Dile al que está a tu lado: prepárate. Porque un de repente va a enviar Dios a tu vida, a tu casa, a tu trabajo, a tu negocio, a tu cuerpo. Amén. Así trabaja nuestro Dios. Nunca antes, nunca después. Como dice la canción, Él siempre llega a tiempo. A tiempo. A tiempo. Me decía una persona: ay, pastor, ¿cómo no conocía a Dios cuando tenía mucho dinero? Y le digo: pues yo creo que es el tiempo ahora. Porque cuando tenías mucho dinero eras arrogante, eras altivo, eras soberbio. Y dice: la verdad sí. Entonces tu soberbia y tu altivez no te iban a dejar amar a Dios. Porque cuando alguien tiene, cuando alguien se ve seguro, nace la altivez y la arrogancia. Y eso no lo deja ir más allá de la bendición que Dios tiene para su vida. La palabra dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Lo sabemos. Cada vez que usted se ponga altivo, ten la plena seguridad que Dios te mira de lejos. Un día una mujer llamada la mujer samaritana salió en busca de agua al pozo de Jacob. Y lo que se encontró fue con su salvación. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana. Salió a buscar agua al pozo de Jacob al mediodía. ¿Por qué? Porque era una mujer de muy mala reputación. Había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido. Quién sabe de quién era, pero de ella no era. Ya no lo buscamos porque ya se lo sabe. Y dice la palabra que cuando ella va al pozo de Jacob, se encuentra Jesús que estaba allí. Y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer se le queda mirando y le dice: como tú siendo judío y yo samaritana me dices dame de beber. Acuérdate que judíos y samaritanos no se llevan. Había una tregua muy grande entre ellos. Y dice la palabra que ella le dijo: Señor, ¿cómo sacarás el agua? El pozo es muy hondo y no tienes con qué sacar. Y Jesús le responde: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, le pedirías que él te diera del agua viva. Y la mujer le comienza y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Dice: ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le dice: yo te lo diré.
ve y trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. En verdad has dicho, dice Jesús. Esta mujer no ocultó su situación ante Jesús. Ella reconoció, se vio ante Jesús y reconoció y le dijo, en verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ustedes saben lo que sucedió ahí. Di conmigo, vino un de repente. Sus pecados fueron perdonados. Tanto que la mujer salió corriendo a Samaria y comenzó a decirle a toda la gente, he encontrado al Cristo, he encontrado a Jesús, he encontrado al Mesías y se va a quedar con nosotros 2 días. A la mujer se le olvidó, escucha el cambio, que la gente no la podía ver en la ciudad por la reputación que tenía. Yo creo que ahí sacaron la canción esa, ¿cómo se llama? La quita marido. No, ¿cómo? No, ¿cómo? Quique, ¿cómo va la canción esa? La quita marido. Esa es la Quique, no se la sabe. ¿No? Yo creo que de ahí sacaron esa canción. Porque Jesús se lo dijo. La mujer no se molestó. ¿Sabe qué dijo la mujer? Me parece que tú eres profeta. Dile al que está a tu lado. Cuando tú reconoces el error de tu vida, un de repente está a punto de ocurrir en ti. Cuando nosotros reconocemos el error de nuestra vida, un de repente está a punto de acontecer en nuestra vida. De repente su vida fue transformada. De repente su vida fue cambiada. De repente su vida dio un giro de 180 grados. Ella cambió de rumbo y de dirección. Así que si usted está orando por salvación, prepárate, porque de repente tu familia te dirá, estoy buscando de Cristo. Por muchos años, cuando mi familia no conocía de Dios, y yo llegaba y les hablaba y me decían, te nos volteaste si tú eras de nosotros. Hasta en el seminario estuviste estudiando para cura. ¿Por qué? Nos traicionaste, me decía mi familia. Y yo le dije, yo no les traicioné. Solamente que el que me sanó, el que me cambió, el que me transformó, fue el que murió en la cruz del Calvario. Ninguna religión murió por ti. Ninguna religión puede perdonar pecado. La palabra dice, si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Dile al que está a tu lado, solamente cuando Jesús nos libere, seremos verdaderamente libres. Y todo aquel que dice, Señor, libértame. Cuando Jesús viene a la samaritana y le dice su vida pasada, la samaritana no se molestó. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella reconoció y vino un de repente que su vida cambió tanto, fue de gran testimonio que aparece en la palabra de Dios. Porque alguien que no es de testimonio no aparece en los libros de historia. De repente verás la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado, no te distraigas en tu diario vivir. No te distraigas en tu búsqueda con Dios. No te distraigas cuando tú has dispuesto en tu corazón buscar el rostro de Dios. Alguien dijo un día, pastor, es que yo no puedo porque no tengo tiempo. Nosotros hacemos el tiempo. Nosotros decimos, tengo 8 horas para trabajar, tengo 8 horas para dormir y me quedan libres 8 horas. Usted decide para qué usa esas otras 8 horas. Algunos se avientan 5 horas en Netflix, ya le quedan nada más 3. Y luego, 2 en TikTok, ya nada más le queda 1. Media en Facebook, ya nada más te quedan 30 minutos. Dile al que está a tu lado, tú determinas en qué ocupas tu tiempo. Ahorita la gente ha mal empleado su tiempo, que hasta las 8 horas que tiene para dormir, le quita 1 o le quita 2 o le quita 3 o le quita 4 y ya descansa poco. Dice la ciencia que cuando tú no duermes bien, le estás robando vida a tu cuerpo. Le estás robando vida a tu cuerpo. Dile al que está a tu lado, de repente verás la gloria de Dios, no te distraigas.
porque la gloria de Dios vendrá sobre tu vida. En un instante puede cambiar tu tristeza en gozo, tu desierto en abundancia, tu derrota en victoria. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice así: he aquí, yo envío, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente o de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la segunda parte: y vendrá súbitamente o repentinamente o de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien ustedes buscan o desean vendrá a ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dile al que está a tu lado: si tú has estado orando, si tú has estado intercediendo y parece que no pasa nada, levante la mano. ¿Cuánto han vivido ese momento? Cuando parece que estás en un desierto, cuando parece que tú oras y nadie te escucha. Decía una persona: pastor, yo siento que Dios no me escucha. Dice: hasta finjo que estoy llorando en la oración. Ya eso ya sería mucho, ¿no? Si tú estás solito en oración, tú no puedes fingir que estás orando. Pero el mentiroso hasta él mismo se engaña, ¿no? Dice: hasta finjo que estoy llorando. ¿Cómo finge que estás llorando? No, dice, cuando oro digo: Padre, ayúdame. Y abro los ojos y no veo nada. Le digo: es que Dios dice la palabra que conoce nuestro corazón. Cualquier cosa superficial que tú y yo podamos hacer, no vamos a engañar el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce que lo has intentado. Dios sabe que has orado. Dios sabe que has clamado. Por eso Jehová le dijo a su pueblo: por un momento te abandoné, por un tiempo escondí mi rostro de ti, pero vendré y te recogeré con grandes misericordias. Dile al que está a tu lado: no estás ni solo, ni abandonado, ni abandonado. No estás ni solo, ni abandonado, ni abandonada. Cuando menos lo espere, su gloria se manifestará en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en la obra de tus manos, si caminas en fe y vives en obediencia conforme a la palabra que Él te ha dicho. Un día estaban los discípulos con Jesús. Mateo capítulo 17, verso 1. Todos conocemos este pasaje como el pasaje de la transfiguración. Dice la escritura que un día estaban los discípulos con Jesús. Verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego, si usted sigue leyendo el capítulo en su casa, dice la palabra: y después voltearon y no vieron nada. Dile al que está a tu lado: los discípulos estaban tranquilos con Jesús, y de repente Jesús les mostró su gloria. Las semanas pasadas estamos hablando acerca de la palabra revelación. Dile al que está a tu lado: ten cuidado, sigue en fe, sigue en obediencia, porque Dios te va a mostrar su gloria. Sigue creyendo. Pastor, pero no puedo. Sí puedes. Dice la palabra: porque no te he dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor y dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? ¿Cuántos tienen dominio propio? ¿Cuántos dicen: esta coca, por más sed que tengo, no me la tomo, no me la tomo y no me la tomo?
Por más que llore la coca, no me la tomo. Y saben que la coca llora bien fría, ¿no? No me la tomo. ¿Cuántos tienen dominio propio? Dice la palabra que Jesús se transfiguró, mostró su gloria delante de sus discípulos. ¿Los discípulos lo esperaban? No. Fue algo de repente. Dile al que está a tu lado. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Él. No los pongas en nadie. Todo mundo te va a fallar. El pastor te va a fallar. Tu marido te va a fallar. Tu mujer te va a fallar. Tus hijos te van a fallar. Pero Él no te va a fallar. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es necesario que no pierdas tu fe, porque Jesús fue quien consumó la fe. De repente dice la palabra que se transfiguró delante de sus discípulos. Vieron su gloria, vieron su gracia, vieron su amor, vieron su paz, vieron su misericordia, vieron tanto el resplandor que los discípulos, Pedro dice, Señor, voy a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y de pronto ya no vieron nada. Dile al que está a tu lado, de repente va a venir algo a tu vida. Si estás buscando, va a venir algo a tu vida. Si tú has creído en Él, de repente vendrá algo sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Sabe cuándo viene de repente? Cuando se nos agotan todas nuestras propias estrategias humanas. Porque cuando tenemos estrategia y cuando tenemos recursos, dice, no, yo hago esto, yo hago aquello, yo compro esto, yo puedo hacer esto. Pero cuando se te agotan esos recursos, entonces espera un de repente de la gloria de Dios. Es por eso que ante todo lo que puedas tener, ante todo lo que puedas hacer, aunque todo lo que puedas saber, dile, Señor, yo rindo mi vida a ti. Dice la palabra que Pablo y Silas estaban encarcelados y azotados. Y se les ocurre cantar. ¿Qué hace cuando el azúcar se te subió a 500? ¿A 500 es buen parámetro, doctor, o es muy alto ya? A ver, estuvo Kennedy, ¿qué hace cuando el azúcar se te dispara? No, aparte de que te pone medio mareado y medio. ¿Pero qué haces? ¿Qué piensas? Ya no piensan cuando se les suben a Dios. Ya está en un coma diabético casi, ¿no? Bueno, vamos a bajarle qué pasa cuando se te sube a 200 y te duele mucho la cabeza y tienes reseca la boca. Y estás yendo al baño cada 20 minutos y dices, ¿y ahora qué me pasa? ¿Qué haces? El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un día, dice la palabra que los enemigos del rey David, los moabitas, llegaron y acamparon mientras ellos andaban en una batalla. Dice que llegaron al palacio, mataron a un mundo de gente, a todos los que estaban allí, y se llevaron secuestradas a sus familias. El botín que había en el palacio se lo llevaron. Cuando David venía de la guerra, dice que un mensajero llegó y le dijo, mi señor, ya no hay nada en Jerusalén. ¿Cómo? Vinieron el ejército enemigo, derrotaron a los guardias, se llevaron cautivo a las mujeres y a los niños y a todos los hombres los mataron. Y todo el motín, todo el oro y la plata se los llevaron. Qué noticia más desgarradora, ¿no? Ya no tenían familia. Los soldados que andaban allí no tenían nada. Y dice la palabra que le dijo el salmista David al profeta, préstame el efod. Y se puso el traje de sacerdote y buscó el rostro y le preguntó a Jehová. No se puso a decir, Señor, ¿por qué te llevaste a mi familia? No se puso a decir eso. Le dijo, Señor, dime una cosa, ¿los alcanzaré? Porque ¿cuánto tenían de ventaja? Como 2 o 3 días de ventaja, ¿no? Así se medía en ese tiempo. Le dice, Señor, ¿los alcanzaré?
Y Jehová le responde: ve y alcánzalos y tráelos de vuelta. Y la palabra dice que David va atrás de ellos y los alcanza, recupera a su familia y recupera todo el motín. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubieran dicho: secuestraron a tu esposa, ya no tiene más esposa? ¿Qué hubieras hecho, Kennedy? Ya nada. Ya tengo otra de repuesto, ¿no? ¿Qué hubieras hecho, Ramón? ¿Se imagina? ¿No? Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Así es él. ¿Qué harías tú, Elías? No porque te tu suegra ahí vayas a decir una buena respuesta, ni porque te pellizque el hombro. Dice que David lo primero que hizo fue limpiarse, buscar el traje sacerdotal, ir a lo secreto y decirle: Padre, los alcanzaré. Y Jehová le dice: los alcanzarás. Ve con tu fuerza, que yo te envío. Póngase de pie, por favor. Por eso es que dice la canción que si se te apaga una vela te queda la otra encendida. ¿Cómo va ese dicho? Deja que esta grabación se la va a mandar a Adriana. Te está desplayando porque hoy no está aquí. Pero ya personalmente le voy a mandar el video. Amigo, amiga que estás ahí escuchando, yo te digo en esta preciosa hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, de repente va a venir sobre tu vida. Esa enfermedad que ha estado agobiando y has dicho: Señor, es que ya he clamado y no ha pasado nada. No te desanimes, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Levántate, la palabra dice: a él correrá el justo y el justo será levantado, restaurado. Vas a ser restaurada, tu familia va a ser restaurada, tus finanzas van a ser restauradas. La palabra dice que en Cristo no perdemos nada. Todo lo que le acontece a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas te ayudan para bien. Amigo, prepárate, un de repente viene sobre tu vida. Demos un aplauso a Dios por la vida de nuestros amigos que siempre están en sintonía.